El secreto del piloto. Un magnate de la construcción, cuyo futuro está planificado hasta el más mínimo detalle, sube a un jet privado con su joven e impecable prometida. Se siente invencible, pero cuando aparece el piloto, su mundo se detiene. No era el hombre que esperaba, sino la mujer a la que abandonó hace 5 años. Una mujer que ahora tenía en sus manos su vida y un secreto capaz de cambiarlo todo. La azafata, con una sonrisa perfecta, se anunció. «Señor, 3 minutos para el despegue». Alejandro Valdés, con una copa de champán en la mano, miraba por la ventanilla, sintiendo la brisa cálida de la tarde en Ibiza. Acababa de cerrar un trato de 1.000 millones de euros. A su lado, Carla Méndez, una modelo de 20 años, se retocaba el pintalabios, ajena a la tormenta de emociones que se gestaba dentro de él. Alejandro, un hombre que nunca dejaba nada al azar, saboreaba la victoria y la promesa de un fin de semana romántico en las Islas Canarias. En ese momento, su teléfono vibró. Un mensaje anónimo. Una frase que le heló la sangre. «Ella está en la cabina, y tu hijo también». El champán se le atragantó en la garganta. «¿Su hijo? Imposible», murmuró, mirando a Carla, que no notó el tsunami emocional provocado por esas 7 palabras. Ignorando las protestas de la tripulación, Alejandro se levantó bruscamente y corrió por el pasillo. Abrió la puerta de la cabina con una fuerza innecesaria, solo para quedarse petrificado ante una escena que cambiaría su vida para siempre. A los mandos no había un hombre, sino la mujer a la que abandonó hace 5 años. Sofía Torres. A su lado, con un diminuto uniforme de piloto, estaba sentado un niño de unos 5 años, su viva imagen en miniatura. El tiempo se detuvo. El rugido de los motores, las señales electrónicas del panel de control. Todo desapareció ante el silencio ensordecedor de este encuentro imposible. Alejandro sintió como la sangre se le helaba en las venas, mientras su cerebro intentaba procesar lo que veía. «Señor, le ruego que vuelva a su asiento. Nos estamos preparando para el despegue». Sofía hablaba con una calma profesional, que contrastaba fuertemente con la tormenta en sus ojos verdes. En su voz no había ni un temblor que delatara el huracán emocional que la quemaba por dentro. El niño se giró. Con curiosidad, sus grandes ojos marrones, los mismos ojos que Alejandro, brillaban con inocencia y entusiasmo. «Hola, soy Leo. ¿Te gustan los aviones? Este es mi favorito», dijo, sosteniendo una maqueta en miniatura. Yo. Por primera vez en su vida, Alejandro Valdés, el magnate inmobiliario conocido por su elocuencia en cualquier situación, se quedó completamente sin palabras. «Señor, debe volver a su asiento para el despegue». La azafata, Kenia, apareció a su espalda. «Por supuesto», murmuró él automáticamente, sin apartar la mirada del niño que sonreía inocentemente. Tambaleándose, Alejandro volvió a su asiento, su cuerpo en piloto automático mientras su mente daba vueltas en un torbellino. Esos ojos, esa barbilla, incluso la forma en que inclinaba la cabeza, no podía haber dudas. «¿Qué pasa, cariño? Estás pálido, como si hubieras visto un fantasma». Carla le tocó el brazo. Su preocupación era evidente. ¿Un fantasma? Sí, eso era exactamente, pensó Alejandro. El fantasma de su pasado, de las decisiones tomadas con la frialdad calculadora que siempre había guiado su vida. El fantasma de una relación que decidió terminar con una simple nota, sin mirar atrás, sin pensar en las consecuencias más allá de su propia comodidad emocional. «Nada», mintió con voz ronca. «Solo un ligero mareo». El sistema de comunicación del avión emitió un suave sonido antes de que la voz controlada de Sofía llenara la cabina. «Damas y caballeros, les habla su capitán. Bienvenidos a bordo.
Nuestro vuelo a las Islas Canarias durará 2 horas y 40 minutos. El tiempo es perfecto para volar. Por favor, permanezcan con los cinturones abrochados durante el despegue. Relájense y disfruten del vuelo. Alejandro cerró los ojos. Cada palabra suya lo atravesaba como una aguja. Capitán. Claro, se había convertido en piloto. Sofía siempre había sido brillante, decidida, capaz de conquistar todo lo que se propusiera. Una ingeniera aeroespacial con talento. Hablaba de aviación con pasión, incluso cuando él sugería con condescendencia que era solo un hobby. El avión aceleró por la pista, empujándolo contra el asiento. A medida que ganaban altura, Alejandro sentía cómo su mundo perfectamente controlado se iba al infierno. ¿Quién envió ese mensaje? La pregunta se formó en su cabeza, obligándolo a revisar el teléfono de nuevo. Número desconocido. Sin identificador. ¿Cómo podía saberlo alguien? ¿Cómo podía alguien haber predicho este encuentro imposible? Brindemos por nuestro fin de semana, sugirió Carla, ya recuperada de la preocupación momentánea, sirviendo 2 copas de Dom Pérignon. Alejandro asintió mecánicamente, su mirada aún perdida en el vacío, mientras sus dedos rozaban un pequeño objeto en el bolsillo interior de su chaqueta. Los anillos de compromiso con los que pretendía sellar un futuro que en los últimos 5 minutos se había vuelto aterradoramente incierto. Por nosotros. Ella levantó la copa, sus ojos brillando con anticipación. A sus 20 años, Carla personificaba todo lo que él valoraba: belleza, juventud, ausencia de complicaciones emocionales y una admiración casi reverente por su posición y poder. Por nosotros, respondió él automáticamente, el líquido burbujeante bajando por su garganta sin sabor. Durante la siguiente hora, Alejandro fingió trabajar en su tablet. Números y gráficos bailaban sin sentido ante sus ojos, mientras su mente reconstruía fragmentos del pasado. Recordó su última noche con Sofía, su discusión sobre el compromiso, sobre crear algo real juntos. Recordó su propio pánico silencioso ante la perspectiva de la vulnerabilidad emocional, la fría decisión de cortar todos los lazos, simplemente desaparecer. Entramos en una zona de ligera turbulencia. La voz de Sofía sonó de nuevo en el sistema. Por favor, permanezcan con los cinturones abrochados hasta que se apague la señal. El avión se sacudió ligeramente, reflejando la agitación interna de Alejandro. Carla le agarró la mano, su miedo a volar manifestándose de repente en su rostro, perfectamente maquillado. Todo va bien, la tranquilizó él mecánicamente, las palabras sonando vacías. Nada estaba bien. Nada volvería a estar bien. Señor Valdés, la azafata se acercó discretamente unos minutos después. La capitán solicita su presencia en la cabina, si es posible. Alejandro sintió que se le encogía el estómago. Carla levantó las cejas, intrigada. ¿Desde cuándo los pilotos llaman a los pasajeros a la cabina durante el vuelo? Debe ser sobre la hora de llegada, improvisó él, desabrochándose el cinturón de seguridad. Vuelvo en 1 minuto. Cada paso hacia la cabina parecía una eternidad. El lujoso pasillo del jet, que siempre había representado su éxito y poder, ahora parecía un túnel estrecho que conducía a un encuentro inevitable con las consecuencias de sus decisiones. Al entrar en la cabina, encontró solo a Leo, todavía jugando con su avión de juguete. El niño sonrió al verlo. Mamá dijo que esperara aquí porque tiene que revisar algo en la cola. ¿Quieres ver mi colección de aviones? El niño abrió una pequeña mochila de colores, mostrando miniaturas cuidadosamente ordenadas. Alejandro se sentó lentamente en el asiento del copiloto, mirando a este niño, a su hijo, con una mezcla de fascinación y terror. ¿Cómo era posible que esta pequeña criatura existiera sin su conocimiento?
¿Cómo era posible que algo tan significativo pudiera suceder en un mundo que siempre creyó tener completamente bajo su control? Este es mi favorito, continuó Leo, sin notar la conmoción emocional del hombre a su lado. Es un Boeing 737 Dreamliner. Mamá dice que un día pilotaremos uno de verdad juntos. ¿Tu mamá es una buena piloto?, preguntó Alejandro con voz casi susurrante. ¡La mejor del mundo! El entusiasmo del niño era contagioso. Sabe todo sobre aviones y también me enseña matemáticas y física. Seré piloto como ella cuando sea mayor. La puerta de la cabina se abrió y Sofía regresó. Su mirada se encontró con la de Alejandro por un breve instante antes de volver a los instrumentos. Leo, cariño, Kenia te enseñará el resto del avión, ¿vale? Necesito hablar con el señor Valdés. El niño asintió alegremente, recogiendo sus aviones antes de seguir a la azafata. Cuando la puerta se cerró, el silencio en la cabina se volvió casi tangible. Él no lo sabe, habló finalmente Sofía, sin apartar los ojos del panel de control. Para él, su padre es un piloto que trabaja en vuelos internacionales y no puede estar cerca. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó Alejandro. Su voz temblaba por las emociones contenidas. ¿Decírtelo a ti? Ella finalmente se giró hacia él, años de dolor en su mirada. Al hombre que desapareció dejando solo una nota, bloqueó mi número y ordenó a sus empleados que me dijeran que se había mudado a otro país. Alejandro no tenía respuesta. Por primera vez, vio la magnitud de sus acciones a través de los ojos de otra persona. Descubrí que estaba embarazada 3 semanas después de tu partida, continuó ella, su voz controlada, profesional. Y decidí que mi hijo merecía algo más que un padre que no quería ser encontrado. El avión se sacudió de nuevo por la turbulencia, reflejando la agitación interna de Alejandro. ¿Y este encuentro es una coincidencia? Una leve sonrisa apareció en los labios de Sofía. ¿Crees en las coincidencias, Alejandro? En un mundo con miles de pilotos y cientos de compañías de aviación ejecutiva. Antes de que él pudiera responder, el panel emitió una señal de alarma, exigiendo la atención de Sofía. Por favor, vuelve a tu asiento. Tenemos un problema técnico que resolver. ¿Qué tipo de problema? La preocupación era evidente en su voz. Nada de lo que deba preocuparse tu preciosa modelo, respondió Sofía, el primer signo de emoción en su voz, perfectamente controlado. Solo un fallo en el sistema hidráulico secundario. Tendremos que hacer un aterrizaje no programado para una revisión. Alejandro se levantó, aturdido. ¿Dónde? Tenerife, respondió ella, ajustando los instrumentos. Una isla pequeña con una buena pista y excelentes mecánicos. Al mencionar el nombre de la isla, sus ojos se encontraron de nuevo, y Alejandro comprendió. No era simplemente cualquier lugar con una pista adecuada. Era el lugar donde vivía Sofía, donde crecía su hijo. No es una coincidencia, ¿verdad?, murmuró él. La comprensión finalmente se formó. La mirada de Sofía era ilegible cuando respondió. La vida rara vez nos da segundas oportunidades, Alejandro. Lo que hacemos con ellas, esa es nuestra elección. Volviendo a su asiento, sintiendo cómo el avión comenzaba un descenso suave, Alejandro releyó el misterioso mensaje en su teléfono. Ella está en la cabina, y tu hijo también. ¿Quién podía saberlo? ¿Quién organizó este encuentro imposible? Lanzó una mirada a Carla, distraída con una revista de moda, completamente ajena al terremoto emocional que estaba cambiando el paisaje de su vida. Los anillos en su bolsillo ahora parecían pesar 1 tonelada, mientras el jet descendía hacia la pequeña isla que intuía cambiaría su destino para siempre. ¿Algún problema?, preguntó Carla, notando su expresión preocupada. Cambio de planes, respondió él,
con la voz extrañamente tranquila, dado el caos interno. Tenemos que hacer una parada técnica antes de volar al resort. La señal de aterrizaje se iluminó, y la voz de Sofía, profesional y controlada, llenó la cabina por última vez. Damas y caballeros, comenzamos el procedimiento de descenso al aeropuerto de Tenerife Norte. Por razones técnicas, realizaremos una parada no programada. Les rogamos que permanezcan en sus asientos con los cinturones abrochados. Gracias por su comprensión. Alejandro Valdés. El hombre que construyó un imperio inmobiliario, que planificaba cada paso con precisión milimétrica, que nunca dejaba nada al azar, ahora se encontraba en caída libre, descendiendo hacia un futuro que no podía ni predecir ni controlar. Por primera vez en su vida, el hombre que siempre tenía todas las respuestas se quedó completamente sin palabras ante la pregunta más importante a la que se había enfrentado jamás. ¿Cómo ser padre de un hijo que no sabe de tu existencia? Pregunta para la audiencia. ¿Qué haríais vosotros en el lugar de Alejandro? ¿Le diríais la verdad al niño inmediatamente o esperaríais? Dejad vuestra opinión en los comentarios. El pequeño aeropuerto de Tenerife no era más que una pista de hormigón, con un modesto hangar y una sala de espera improvisada. Cuando se desplegó la escalerilla del jet y la puerta se abrió, Alejandro sintió cómo el calor húmedo de la isla lo envolvía como un presagio. El sol implacable del mediodía se reflejaba en el asfalto, creando ondas de calor que distorsionaban el paisaje montañoso del Teide al fondo. «Bienvenidos a Tenerife», anunció Sofía al grupo, su voz profesional contrastando con la intensidad de su mirada cuando se cruzó brevemente con la de Alejandro. «Lamentablemente, necesitaremos varias horas para el mantenimiento. Un problema con el sistema hidráulico secundario requiere piezas que vienen de Madrid. Les recomiendo aprovechar la oportunidad para visitar la ciudad o descansar en un hotel local». «¿Un hotel local?» Carla no pudo ocultar el horror en su voz, sus ojos escaneando el paisaje rural con evidente incomodidad. «¿Qué es este lugar?» Alejandro observaba cómo el pequeño Leo bajaba por la escalerilla, la energía del niño contrastando fuertemente con la tensión palpable entre los adultos. El niño se agarraba a la mano de Sofía, mirando a su alrededor con la curiosidad insaciable típica de un niño de 5 años. «Mamá, ¿podemos ir a ver los aviones al hangar antes de ir a casa?», preguntó el pequeño, tirando ligeramente de la manga de su uniforme. «A casa». La palabra resonó en la mente de Alejandro. Este lugar era su hogar. Su hijo había crecido aquí, lejos de él, creando recuerdos de los que él nunca formaría parte. «Hoy tenemos invitados, cariño», respondió Sofía, acariciando el pelo del niño. «Debemos ser buenos anfitriones. El señor Valdés y la dama vendrán a nuestra casa». El entusiasmo en la voz del niño hizo que el corazón de Alejandro se encogiera. «¿Puedo enseñarles mi colección completa de aviones?». Antes de que Sofía pudiera responder, se acercó un hombre mayor apoyado en un bastón. Sus ojos perspicaces estudiaron al grupo por un momento antes de que una cálida sonrisa apareciera en su rostro. «Abuelo Carlos». Leo corrió hacia el anciano, que lo levantó con una fuerza sorprendente para su edad. «Estos son nuestros pasajeros», explicó Sofía, manteniendo su compostura profesional. «El señor Alejandro Valdés y la señora Carla Méndez. Tenemos un problema técnico y tendremos que quedarnos hasta mañana». Los ojos del abuelo Carlos se clavaron en Alejandro, con una intensidad desconcertante, como si viera mucho más allá de la fachada pulida del hombre de negocios. «Valdés», repitió lentamente, «el famoso magnate de la construcción. Qué coincidencia tan interesante». Sin embargo, no había nada casual en su tono, y Alejandro comprendió al instante que el anciano sabía exactamente quién era
y qué significaba en la vida de Sofía y Leo. Bueno, no podemos dejar a nuestros invitados sin un alojamiento adecuado, continuó Carlos. Nuestra casa de huéspedes está a su disposición, aunque no sea tan lujosa como los hoteles a los que deben estar acostumbrados. ¿Casa de huéspedes?, susurró Carla a Alejandro. Su descontento era evidente. Agradezco la oferta, respondió Alejandro, sintiéndose extrañamente vulnerable bajo la mirada escrutadora del anciano. Pero no queremos molestar. Debe haber un hotel en la ciudad. El único hotel está en Reformas, sonrió Carlos con un brillo de diversión en los ojos. Nuestra casa de huéspedes es pequeña pero acogedora, y está al lado del taller de los mecánicos, lo que simplificará todo cuando lleguen las piezas. Alejandro se dio cuenta de la trampa sutilmente tendida. No había coincidencias aquí, desde el fallo técnico hasta la única opción de alojamiento disponible. «El abuelo hace el mejor desayuno del mundo», exclamó Leo, colgado del cuello del anciano. «Y hay un lago donde podemos ver tortugas». «Parece que no tenemos muchas opciones», concedió Alejandro, tratando de ignorar la mirada furiosa de Carla. 20 minutos después, un coche antiguo aparcó frente a una encantadora casa colonial reconvertida en casa de huéspedes. Jardines cuidados enmarcaban el edificio centenario y el olor a jazmín llenaba el aire. Detrás, un lago tranquilo reflejaba el cielo azul, y las montañas verdes completaban el paisaje pastoral. «Bienvenidos a la casa de huéspedes». «Horizonte azul», anunció Carlos, guiándolos a través del porche de madera pulida. «Solo tenemos 5 suites, pero todas con vistas al lago o a la montaña». El interior era una mezcla armoniosa de antigüedades conservadas y comodidades modernas discretamente integradas. Fotografías en blanco y negro adornaban las paredes, contando la historia de la región y de la familia. «Es mono», comentó Carla, claramente decepcionada, pero intentando ser educada. Leo tiró de la mano de Alejandro, tomándolo por sorpresa. «Vamos a ver mi habitación. Hay una pared entera de aviones». Y Alejandro lanzó una mirada interrogativa a Sofía, que asintió casi imperceptiblemente, permitiéndole seguir al niño. El pasillo por el que caminaban estaba decorado con más fotografías antiguas, muchas de las cuales mostraban a una joven Sofía. En algunas, un anciano con uniforme de piloto, a quien Alejandro tomó por el abuelo de Sofía. La habitación de Leo era el sueño en miniatura de la aviación. Una pared entera se había transformado en un cielo con nubes pintadas a mano y docenas de maquetas de aviones suspendidas a diferentes alturas. Una cama en forma de cabina dominaba el centro, y los estantes estaban llenos de libros infantiles sobre aviación, muchos en español e inglés. «Ese soy yo cuando sea mayor». Leo señaló un póster de un piloto frente a un Boeing 787. «Volaré por todo el mundo, como mi papá». Alejandro sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Tu papá?» «Es piloto internacional», respondió Leo con inocente orgullo. «Mamá dice que vuela tan lejos y durante tanto tiempo que no puede visitarnos. Pero un día, cuando yo también sea piloto, me encontraré con él en el cielo». La sencillez de la explicación, la pureza de la esperanza en los ojos del niño, golpearon a Alejandro como un golpe físico. ¿En qué clase de hombre se había convertido para que Sofía tuviera que crear esa historia? ¿Qué clase de hombre sería ahora frente a esta revelación? «Estoy seguro de que así será», logró decir con voz temblorosa. «Leo». Sofía apareció en la puerta con una mirada cautelosa. «Hora de comer, cariño. Ve a lavarte las manos». El niño salió corriendo, dejando a Alejandro y Sofía solos en la habitación llena de sueños infantiles. «Le dijiste que su padre es piloto», murmuró Alejandro. No como una acusación, sino como una observación dolorosa. «Parecía apropiado», respondió ella, cruzándose de brazos en un gesto defensivo.
Le gustaban los aviones desde la cuna. Debe estar en la sangre. Sofía, yo... No, interrumpió ella. Su voz era baja pero firme. No aquí, no ahora. Tenemos que sobrevivir al almuerzo con tu hijo y tu prometida en la misma mesa. Un drama a la vez, Alejandro. Tenía razón, como siempre. Sofía siempre había sido la sensata, la que pensaba 3 pasos por delante, mientras él solo reaccionaba. El almuerzo se sirvió en la terraza trasera con vistas al lago. La mesa estaba puesta con una elegancia sencilla. Mantel de lino, vajilla antigua, plata pulida. Carlos se sentó a la cabeza, Leo a su lado. Sofía se sentó junto a su hijo, y Alejandro y Carla al lado opuesto. «Espero que les guste la comida casera», comentó Carlos mientras una mujer de mediana edad servía una humeante sopa de verduras. «La señora Celia, nuestra cocinera desde hace 30 años, está deliciosa», comentó sinceramente Alejandro tras la primera cucharada, sorprendiéndose a sí mismo. ¿Cuándo fue la última vez que apreció algo tan simple como una sopa casera? «Y bien, señor Valdés». Carlos inició la conversación tras unos minutos de silencio incómodo. «¿Cómo conoció a nuestra Sofía?» Alejandro casi se atraganta con el pan, mientras Carla levantaba las cejas, claramente interesada en la respuesta. «Nos conocimos en un evento de ingeniería aeroespacial», respondió rápidamente Sofía. «El señor Valdés invertía en un proyecto de aeropuerto privado». «Ah, sí», sonrió Carlos, poco convencido por la media verdad. «Y aquí se encuentran de nuevo años después. El destino tiene caminos curiosos». «¿Cree usted en el destino?», preguntó Carla, intentando participar en la conversación. «Creo en las consecuencias», respondió el anciano, sin apartar los ojos de Alejandro. «Cada elección que hacemos crea olas que finalmente regresan a nuestra orilla, por muy lejos que nademos para evitarlas». El silencio que siguió solo fue interrumpido por el tintineo de los cubiertos y ocasionalmente la voz de Leo, ajeno a la tensión entre los adultos, contando animadamente su día en la escuela. Después del postre, un pudín de calabaza con canela que Alejandro encontró sorprendentemente delicioso. Carlos sugirió que descansaran un poco antes de la cena. «Los dulces ya están listos. Supongo que estarán cansados del viaje». En realidad, Carla se levantó con gracia. «Me encantaría ver el pueblo. Alejandro, ¿quieres hacerme compañía?» Antes de que él pudiera responder, Leo intervino con entusiasmo. «¿Puedo enseñaros el pueblo? Conozco todos los sitios chulos». La mirada de pánico que Alejandro lanzó a Sofía se encontró con una leve sonrisa desafiante. «Sería educativo para Leo hacer de guía», comentó ella casualmente. «Si no les importa, claro». «Yo», empezó Alejandro, mirando a Carla, que claramente no estaba entusiasmada con la idea. «Iré con vosotros», decidió Sofía. «Hay lugares que Leo aún no conoce bien. Podemos enseñarles el mirador y la iglesia histórica». La pequeña excursión por el pueblo rural se convirtió para Alejandro en un extraño viaje emocional. Ver a Leo correr delante, señalando con entusiasmo detalles que solo un niño notaría, con Sofía caminando en silencio a su lado, creaba una inquietante ilusión de una vida familiar que nunca existió. Carla, notando la extraña dinámica, se distanció discretamente, fingiendo interés en los escaparates de las pequeñas tiendas de artesanía. «Es extraordinario», comentó Alejandro en voz baja, observando cómo Leo le explicaba a una Carla, visiblemente incómoda, cómo funcionaba el viejo reloj de la torre de la iglesia. «Lo es», coincidió Sofía. «A pesar de ti». La dureza de las palabras contrastaba con la suavidad de su voz. «Sofía, no lo sabía». «¿Habría cambiado algo?», le interrumpió ella.
mirándole por fin directamente a los ojos. Si hubieras sabido que estaba embarazada cuando decidiste dejar solo una nota y desaparecer, la pregunta quedó suspendida entre ellos, pesada como el aire húmedo antes de una tormenta. Alejandro quería decir que sí, que nunca se habría ido si lo hubiera sabido. Pero la verdad era mucho más complicada. ¿Se habría quedado el hombre que era hace 5 años? ¿O simplemente habría ofrecido apoyo financiero, manteniendo la distancia emocional que siempre valoró? No lo sé, respondió honestamente. Yo era otra persona entonces. ¿Y quién eres ahora, Alejandro? La pregunta fue casi un susurro. ¿El hombre que va a proponer matrimonio a una modelo? ¿O el hombre que acaba de descubrir que tiene un hijo? Antes de que pudiera responder, Leo corrió hacia ellos con algo en las manos. «Mira lo que encontré, mamá. Un avión de madera. El tío de la tienda dijo que está hecho a mano. Es precioso, cariño». Sofía sonrió acariciando la cabeza de su hijo. «¿Puedo? Por favor». El niño parecía lleno de esperanza, habiendo discutido claramente algo con el artesano de la tienda. «Está bien, pero solo un momento». Leo se volvió hacia Alejandro, ofreciéndole el pequeño avión de madera. ¿Quieres sostenerlo? El tío dijo que trae suerte cuando dejamos que alguien especial lo toque primero. El mundo pareció detenerse cuando Alejandro aceptó el regalo de las pequeñas manos. Algo tan simple, un juguete de madera. De repente adquirió el peso de todas las elecciones que había hecho y todas las que aún tenía que hacer. «Es muy especial», logró decir. Su voz estaba ronca por la emoción. «Gracias, Leo». A lo lejos, Carla observaba la escena. Una expresión calculadora reemplazaba gradualmente su incomodidad inicial. La noche cayó sobre Tenerife con la rapidez típica de las islas. La cena en la casa de huéspedes se sirvió a la luz de las velas en el jardín, bajo un cielo estrellado que Alejandro apenas podía recordar cuándo fue la última vez que apreció. Después de la cena, mientras acostaban a Leo, los adultos se reunieron en la sala de estar. Carlos sirvió una bebida ámbar en pequeños vasos de cristal. «Licor de miel casero», explicó. «Perfecto para conversaciones difíciles». Carla miró su reloj, un modelo discreto, pero notablemente caro. «Creo que me iré a dormir», anunció, lanzando una mirada significativa a Alejandro. «Ha sido un día inesperado». Cuando salió de la habitación, Carlos también se levantó. «Creo que tenéis cosas que discutir», dijo, sus ojos sabios moviéndose entre Alejandro y Sofía. «Solo recordad, algunas estructuras, una vez rotas, nunca pueden reconstruirse exactamente como eran. Pero a veces, lo que se construye en su lugar es más fuerte, más verdadero». Con estas palabras enigmáticas, el anciano se retiró, dejándolos solos con el pesado silencio y el dulce aroma del licor. «¿Por qué ahora?», preguntó finalmente Alejandro. «Después de 5 años». Sofía giró el líquido en su vaso, observando cómo la luz de las velas se reflejaba en las facetas del cristal. «No fue idea mía», admitió. «Pero cuando surgió la oportunidad, no pude negarme». «¿Qué oportunidad? ¿Tu madre?» Sofía lo miró a los ojos, la revelación colgando entre ellos como humo. «Ella me encontró hace 6 meses». Alejandro sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Mi madre? ¿Cómo?» «Detectives privados. Aparentemente, siempre sospechó que podrías tener un hijo en alguna parte. Dijo que sigues un patrón predecible. Fuerte apego seguido de una huida abrupta cuando las cosas se ponen emocionalmente profundas». La descripción de su comportamiento era sorprendentemente precisa. Eso es exactamente lo que hizo con Sofía y con otras antes que ella. ¿Y Carla? Ella también es parte de este plan. La sonrisa de Sofía era triste,
casi compasiva. Tu novia, Amanda Vidal, es una investigadora privada contratada por tu madre hace más de un año. No es una modelo internacional, Alejandro. Tiene un título en Derecho y se especializa en localizar personas y elaborar perfiles de comportamiento. El shock de la revelación fue como un golpe físico. Alejandro se levantó bruscamente. Su mente se tambaleaba por las implicaciones. 2 años de relación, todos los momentos íntimos, el intercambio de confesiones. ¿Todo parte de una trampa cuidadosamente elaborada? No me lo creo, murmuró, aunque en el fondo sabía que era verdad. Explicaba el mensaje misterioso, la calma calculadora de Carla, o mejor dicho, Amanda, ante las extrañas situaciones del día. ¿Por qué haría esto mi madre?, preguntó, su voz ronca por las emociones contenidas. Eso, respondió Sofía suavemente, es algo que tendrás que preguntarle a ella. Estará aquí mañana. Suscríbete ahora para no perderte el desenlace de esta trama familiar. ¿Crees que la madre de Alejandro hizo lo correcto? El amanecer en Tenerife trajo una sinfonía de sonidos cuya existencia Alejandro había olvidado. El canto de los pájaros, el suave susurro del viento en el follaje, el mugido lejano del ganado en las granjas vecinas. Sentado en el porche de la casa de huéspedes, con una taza de café fuerte en las manos, el empresario observaba cómo los primeros rayos de sol teñían el lago de oro, mientras su mente digería las revelaciones de la noche anterior. Carla, o mejor dicho, Amanda, no estaba en su habitación cuando él regresó. Su primer impulso fue llamar a su abogado, iniciar algún tipo de proceso legal contra esta invasión de la privacidad, esta sofisticada manipulación. Pero algo lo detuvo. Tal vez el licor de miel, tal vez la mirada sincera de Sofía, o tal vez, solo tal vez, el peso de la responsabilidad que comenzaba a tomar una forma concreta en su conciencia. Siempre fuiste madrugador. La voz de su madre lo hizo sobresaltarse. Casi derrama el café. Catalina Valdés, a sus 60 y tantos años, conservaba la elegancia discreta y la postura impecable que siempre la habían caracterizado. Vestida con una sencillez que aún gritaba sofisticación, se sentó en una silla junto a su hijo. Sus ojos, los mismos ojos marrones que él había heredado, lo estudiaban con esa intensidad familiar. «Mamá», logró decir Alejandro. La sorpresa dio paso a la confusión y luego a la irritación. «Tienes mucho que explicar». «Lo sé», coincidió ella con calma, sirviéndose café de un termo en la mesa rústica. El silencio entre ellos se extendió por unos momentos, llenado solo por los sonidos de la naturaleza despertando. Alejandro luchaba por organizar sus pensamientos, formular las preguntas correctas, entender cómo su propia madre, una mujer que siempre había respetado su espacio, sus decisiones, su independencia, había orquestado tal intervención en su vida. ¿Por qué?, fue todo lo que pudo preguntar al final. Catalina suspiró profundamente, sus ojos perdiéndose por un momento en el paisaje antes de volver a su hijo. «Porque te estás convirtiendo en tu padre», respondió con una suavidad que no disminuyó la fuerza de las palabras. «Y me prometí a mí misma, cuando te tuve en brazos por primera vez, que haría todo lo que estuviera en mi poder para evitarlo». La mención de su padre hizo que Alejandro se tensara. Alberto Valdés había sido un hombre de negocios despiadado, construyendo un imperio a costa de relaciones destruidas, incluido su matrimonio y su relación con su hijo. Murió solo en su lujoso ático, rodeado de riqueza y desprovisto de conexiones genuinas. «No soy como él», protestó Alejandro, su voz baja pero firme. «¿No?», Catalina arqueó una ceja. «¿Cuántas relaciones has terminado a la primera señal de profundidad emocional?».
¿Cuántas veces has abandonado a personas que se preocupaban por ti porque era más fácil que enfrentarte a tu propia vulnerabilidad? Tu padre hacía lo mismo, Alejandro. La diferencia es que él me tenía a mí para limpiar el desastre. Las palabras golpearon a Alejandro como piedras lanzadas con precisión. Cada una encontraba una verdad que él había negado durante años. ¿Y quién limpió mi desastre?, preguntó, temiendo la respuesta. Nadie, respondió Catalina simplemente. Sofía rechazó cualquier contacto, cualquier ayuda. Cuando finalmente supe de la existencia de Leo a través de detectives que contraté por pura intuición materna, ella ya había reconstruido su vida aquí. ¿Cómo? ¿Cómo está ella ahora? La pregunta se escapó antes de que Alejandro pudiera contenerla. Una pequeña sonrisa curvó los labios de Catalina. Extraordinaria. Usó su título de ingeniera para especializarse en aviación. Trabaja para 3 compañías diferentes. Vuela a destinos internacionales. Crió a su hijo sola. Construyó una reputación impecable y aún encontró tiempo para ser parte activa de esta comunidad. El orgullo en la voz de su madre al hablar de Sofía era innegable, y Alejandro sintió una punzada de celos. No por la admiración hacia Sofía, sino por la fuerza de carácter que él mismo nunca había sido capaz de demostrar. ¿Y ahora qué?, preguntó, dejando la taza vacía sobre la mesa. ¿Qué esperas? ¿Qué va a pasar? ¿Que deje mi vida, mi negocio, y me mude a este pueblito a jugar a la familia feliz? La mirada que Catalina lanzó a su hijo era una mezcla de decepción y esperanza obstinada. Espero que por primera vez en tu vida te enfrentes a las consecuencias de tus elecciones, en lugar de huir de ellas. Que conozcas a tu hijo no porque debas, sino porque merece ser conocido. Y tal vez, solo tal vez, descubras que hay cosas en esta vida más valiosas que las fusiones corporativas y las ganancias trimestrales. Antes de que Alejandro pudiera responder, el sonido de pasos infantiles interrumpió la conversación. Leo apareció en el porche, todavía en pijama, frotándose los ojos soñolientos. «Buenos días», murmuró. Luego se quedó helado al ver a Catalina. Sus ojos se abrieron de par en par, el sueño reemplazado instantáneamente por una viva curiosidad. «Tú eres la señora del retrato». Catalina sonrió, genuinamente sorprendida. «¿Retrato?» «En el despacho del abuelo Carlos», explicó Leo, acercándose con cautela. «Hay una foto tuya con él de hace mucho tiempo. El abuelo dijo que eras una gran amiga de la familia». Alejandro miró a su madre, desconcertado. Catalina parecía igual de sorprendida por la mención del retrato, pero recuperó rápidamente la compostura. «Sí, conocí a tu abuelo hace muchos años», confirmó. «Incluso antes de que tú nacieras». Leo estudiaba a Catalina con una intensidad casi cómica, su pequeña frente arrugada en concentración. «Te pareces a él», declaró finalmente, señalando a Alejandro. «Ella es mi madre», explicó Alejandro. La palabra sonó extraña a sus propios oídos. «¿Entonces es eso la convierte en tu abuela?» Los ojos de Leo se iluminaron con comprensión. «¿Eres mi abuela?» Catalina lanzó una mirada rápida a Alejandro antes de asentir. «Sí, cariño, soy tu abuela». Lo que sucedió a continuación tomó a Alejandro por sorpresa. Leo se lanzó a los brazos de Catalina con total entrega, abrazándola como si hubiera encontrado un tesoro perdido. «¡Tengo una abuela!», exclamó. La pura alegría en su voz hizo que algo se rompiera en el pecho de Alejandro. «Espera a que se lo cuente a Pedro en el cole. Él tiene 3 abuelas, pero su abuela no es tan guapa como tú». Catalina se rió, abrazando a su nieto con una naturalidad que hizo que Alejandro se diera cuenta de que esta no era su primera reunión. Ese pensamiento debería haberlo enfadado.
otra manipulación, otro secreto. Pero en su lugar, solo sintió una profunda tristeza por los momentos que se había perdido. Primeras palabras, primeros pasos, primeras sonrisas que nunca vio. ¿Ya has desayunado, campeón?, preguntó Catalina, apartándose lo suficiente para mirar la cara animada de su nieto. Todavía no. Mamá dijo que hoy se puede tomar chocolate caliente porque es un día especial. ¿Y qué día especial es este?, no pudo evitar preguntar Alejandro. Leo lo miró como si la respuesta fuera obvia. Día de visita importante. El abuelo Carlos dice que la gente que viene de lejos merece chocolate caliente. La simplicidad de la lógica infantil hizo que Alejandro sonriera involuntariamente. Había algo refrescante en cómo los niños veían el mundo sin las capas de complicaciones que los adultos añadían a todo. Leo, cariño. La voz de Sofía sonó desde la puerta del porche. No molestes a los invitados tan temprano. No molesto, protestó el niño. Estoy conociendo a mi abuela. Sofía se quedó helada. Sus ojos se encontraron con los de Catalina en un diálogo mudo que Alejandro no pudo descifrar. Había una historia allí, más profunda de lo que había supuesto inicialmente. Buenos días, Catalina, dijo finalmente Sofía, acercándose. No sabía que llegarías tan temprano. Primer vuelo, respondió Catalina simplemente. Carlos me recogió en el aeropuerto. Otra pieza del rompecabezas. Carlos, el abuelo de Sofía, estaba claramente involucrado en esta conspiración familiar. Cuanto más aprendía Alejandro, más se daba cuenta de lo compleja que era la red tejida a su alrededor. Leo, ve a vestirte para el desayuno, ordenó Sofía suavemente. Luego podrás enseñarle a Catalina tu nueva maqueta de aeropuerto. El niño asintió con entusiasmo antes de correr adentro, dejando a los tres adultos en un silencio cargado de tensión no resuelta. ¿Cuánto hace que conoces a mi madre?, preguntó finalmente Alejandro a Sofía. Personalmente, 6 meses, respondió ella, sentándose a la mesa, pero a través de cartas, casi 3 años. ¿Cartas? Alejandro miró incrédulo a Catalina. ¿En la era digital? Su madre se encogió de hombros con elegancia. Algunas conversaciones son demasiado sagradas para el correo electrónico, que puede ser hackeado, o mensajes que pueden ser espiados. Y hay algo en la escritura a mano que fuerza a la sinceridad, ¿no crees? Antes de que Alejandro pudiera digerir completamente esta nueva información, Amanda, la falsa Carla, apareció en el porche, vestida con ropa práctica que contrastaba fuertemente con el estilo ostentoso que había mantenido durante los 2 años de relación con Alejandro. Buenos días a todos, saludó. Su acento era ligeramente diferente al que Alejandro estaba acostumbrado. Supongo que es hora de dejar las apariencias. Alejandro se levantó bruscamente. 2 años, Amanda. 2 años de mentiras. Prefiero pensar en ello como 2 años de investigación en profundidad, respondió ella con calma. Y créeme, Alejandro, aprendí mucho más sobre ti de lo que jamás necesitaría revelar a tu madre. ¿Por qué? La pregunta iba dirigida a todos y a nadie en particular. ¿Por qué este teatro complicado? ¿Por qué no simplemente contarme lo de Leo? Lo intenté, respondió Sofía suavemente. En los primeros meses después de saber que estaba embarazada, envié docenas de cartas. Dejé innumerables mensajes, todos bloqueados, todos ignorados. Y cuando finalmente te encontré, continuó Catalina, estabas tan inmerso en tu mundo de negocios, tan convencido de tu propia narrativa, que cualquier mención de responsabilidades pasadas era rechazada de inmediato. Necesitábamos que vieras, añadió Amanda. No solo saber intelectualmente, sino ver a tu hijo, sentir su realidad.
entender lo que te estás perdiendo antes de que fuera demasiado tarde. Alejandro se sentó de nuevo, aturdido por la brutal honestidad de estas tres mujeres, cada una de las cuales había conspirado a su manera para enfrentarlo con la verdad que había evitado durante años. ¿Y ahora qué?, preguntó. Su voz sonaba más vulnerable de lo que jamás había permitido en público. Eso, respondió Sofía, depende completamente de ti. No del Imperio Valdés, no del CEO impecable, no del hombre que construyó rascacielos y resorts exclusivos. Depende de Alejandro, el hombre, el padre, la persona que elijas ser a partir de hoy. El silencio que siguió fue roto por la llegada de Carlos, trayendo una bandeja con pasteles caseros y más café fresco. El anciano evaluó la escena con una mirada perspicaz antes de sonreír. «Veo que las presentaciones oficiales han tenido lugar», comentó casualmente. «Excelente. Odio los secretos en el desayuno. Dificultan la digestión». El comentario, tan mundano en medio de la intensidad emocional del momento, provocó risas reacias alrededor de la mesa, aliviando momentáneamente el ambiente. «¿Catalina?», continuó Carlos, sentándose a la cabeza de la mesa. «Leo se muere por enseñarte su colección. Creo que heredó el ojo técnico de su abuelo». La mención casual del parentesco hizo que Alejandro levantara la vista. «Usted era piloto», recordó, uniendo los puntos. «En las fotos del pasillo». Carlos asintió. 42 años de carrera. Empecé en pequeños aviones de carga y terminé como comandante de Boeing 747 en Iberia. La pasión por volar lleva en la familia 3 generaciones. 4, corrigió suavemente Catalina. El padre de Alejandro también estaba fascinado por la aviación, aunque nunca hizo carrera. Otra revelación inesperada. Alejandro miró a su madre, confundido. Su padre rara vez hablaba de algo que no pudiera controlar completamente. Catalina respondió: «Y el cielo, Alejandro, el cielo nunca se puede controlar de verdad. Solo se puede respetar, entender, navegar con humildad». La analogía no pasó desapercibida. Alejandro vio por primera vez la posibilidad de que su vida, tan cuidadosamente planificada, tan rígidamente controlada, pudiera estar perdiéndose precisamente lo que la haría significativa: la capacidad de adaptarse a lo inesperado, de navegar lo incontrolable, de encontrar belleza en la imprevisibilidad. Leo regresó en ese momento, ahora completamente vestido y rebosante de energía. «Abuela, vamos a ver mi colección. Ahora tengo un avión como en el que vino el señor Alejandro. Es un Gulfstream G150. Alejandro corrigió automáticamente antes de que el niño pudiera hacerlo. «A mí también me gustaría ver tu colección, Leo», ofreció, sorprendiéndose a sí mismo. La sonrisa que iluminó el rostro del niño fue como un rayo de sol atravesando nubes pesadas. Brillante, inesperada, transformadora. Por un breve instante, Alejandro vio lo que podría haber sido. Y tal vez, lo que aún podría ser. Mientras seguían a Leo por el pasillo de la casa de huéspedes, Sofía se acercó a Alejandro. Su voz era lo suficientemente baja para que solo él pudiera oírla. «Tiene tu sonrisa», comentó ella, «y tu terquedad». En sus palabras no había amargura, solo una simple constatación de hechos biológicos innegables. Alejandro asintió, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para el momento. La visita a la habitación de Leo se convirtió en una lección improvisada de aviación, donde el niño demostraba conocimientos sorprendentes para su edad. Con cada explicación entusiasta, cada demostración cuidadosa, Alejandro sentía cómo algo desconocido crecía en su pecho, una mezcla de orgullo, admiración
y tristeza por los años perdidos. Las horas se convirtieron en días, ya que el supuesto fallo técnico del jet se alargó convenientemente. Alejandro descubrió que su teléfono misteriosamente no captaba señal adecuada para videoconferencias, limitándolo a breves correos electrónicos y mensajes de texto a su equipo. El Imperio Valdés seguía funcionando sin su presencia constante. Una constatación a la vez liberadora e inquietante para un hombre que siempre se había considerado indispensable. En la tarde del tercer día, Alejandro se encontró sentado junto al lago, observando a Leo alimentar a los patos con trozos de pan duro. Junto al niño, Catalina se reía de algo que él había dicho. Sus ojos brillaban con una alegría que Alejandro rara vez había visto. «Ha conquistado completamente a mi madre», comentó cuando Sofía se acercó, llevando una bandeja con limonada fresca. «Leo tiene ese efecto en la gente», respondió ella, sentándose en el banco rústico a su lado. «Como si pudiera ver a través de las capas que construimos durante años». Alejandro asintió, mirando a su hijo. Todavía era extraño pensar en él de esa manera, corriendo tras un pato particularmente valiente que intentaba robar pan directamente de sus manos. «¿Él lo sabe?», finalmente hizo la pregunta que lo había atormentado durante días. «Sobre mí, quiero decir». Sofía tomó un sorbo de limonada, sin apartar los ojos de la escena frente a ella. Sabe que su padre es alguien que no pudo estar cerca, que trabaja lejos, que algún día podría ser parte de su vida. «Una mentira piadosa», murmuró Alejandro. «Una verdad adaptada», corrigió Sofía. «Leo es todavía demasiado pequeño para entender la traición o el rechazo. Cuando sea mayor, si decide ser parte de su vida, entenderá que la gente comete errores, aprende y crece. ¿Qué haríais vosotros? ¿Podríais construir un futuro con vuestro hijo a pesar de los errores del pasado? Compartid vuestra opinión en los comentarios». Alejandro se levantó, indignado. «Vacía. He construido un imperio que emplea a miles de personas. Transformé barrios enteros. Revolucioné el mercado inmobiliario de lujo del país. Y cuando vuelves a tu ático de 50 millones por la noche, ¿quién está ahí para escuchar sobre tu día?», preguntó Amanda en voz baja. «Cuando recibes un premio, ¿quién celebra sinceramente tu éxito? Cuando estás enfermo, ¿quién te sostiene la mano?». Las preguntas quedaron suspendidas entre ellos, incómodamente precisas. Alejandro apartó la mirada, incapaz de soportar la intensidad en los ojos de Amanda. «Tu madre no hizo esto por crueldad, Alejandro», continuó ella. «Lo hizo por amor, porque vio cómo su propio marido recorrió el mismo camino y terminó solo, a pesar de toda su riqueza y poder». «¿Qué sabes tú de mi padre?», preguntó Alejandro a la defensiva. «Sé que él también tuvo un hijo al que no reconoció», respondió Amanda con calma. «Un hijo que creció sin conocer su verdadero origen, hasta que una enfermedad genética rara reveló la verdad». Alejandro sintió que se le helaba la sangre. «¿De qué estás hablando? Pregúntale a tu madre». Amanda se levantó. «Algunas historias no me corresponde a mí contarlas». Se fue, dejando a Alejandro con más preguntas que respuestas. Un patrón que parecía definir sus días en este pequeño pueblo. Esa noche, la casa de huéspedes organizó una cena especial en el jardín, iluminado por farolillos de colores colgados de los árboles. Se puso una mesa larga, cubierta con un mantel de lino blanco y decorada con flores silvestres en jarrones rústicos. La comida, sencilla pero deliciosa, se sirvió en platos hechos a mano, acompañada de vino tinto producido en una bodega vecina. A Leo se le permitió quedarse despierto más tarde de lo habitual, participando en la comida con los adultos, aunque su energía claramente comenzaba a agotarse a medida que avanzaba la noche.
Finalmente se durmió en el regazo de Sofía, quien continuó participando en la conversación, acariciando suavemente el cabello de su hijo. «Hora de acostarlo», murmuró ella, intentando levantarse sin despertar al niño. «¿Puedo ayudar?», ofreció Alejandro impulsivamente. Sofía vaciló un momento antes de asentir. Con cuidado, Alejandro tomó a Leo en brazos, sorprendiéndose de lo pesado que era el pequeño cuerpo. Un peso reconfortante que parecía llenar un vacío en su pecho, cuya existencia ni siquiera sospechaba. Siguiendo a Sofía por el pasillo, entró en la habitación del niño, ahora familiar, después de días de visitas, para ver su colección de aviones y escuchar historias interminables sobre pilotos famosos y aeronaves inusuales. Con una ternura que desconocía poseer, Alejandro acostó a Leo en la cama, con forma de cabina. El niño se movió ligeramente, pero no se despertó. Cuando Sofía le quitó con cuidado los zapatos y lo cubrió con una manta decorada con nubes y aviones. «¿Siempre duerme así?», preguntó Alejandro en voz baja. «¿Tan plácidamente?». «La mayoría de las noches», respondió Sofía, ajustando la almohada. «Excepto cuando hay tormenta. Le tiene miedo a los truenos». Otro detalle sobre su hijo que Alejandro nunca habría sabido si no fuera por esta compleja intervención. ¿Cuántos más había? El primer diente, la primera palabra, el primer paso. Hitos que se había perdido irremediablemente. «¿Por qué me dejas entrar en su vida ahora?», preguntó cuando salieron de la habitación, dejando la puerta entreabierta, según las instrucciones de Sofía. «Después de 5 años manteniéndolo alejado de mí». Sofía se apoyó en la pared del pasillo. Sus ojos lo estudiaban con esa familiar intensidad que siempre lo dejaba incómodamente expuesto. «Porque Leo empieza a hacer preguntas que ya no puedo responder con historias sobre pilotos en vuelos internacionales», respondió honestamente. «Porque merece la oportunidad de conocer su historia completa, incluso si incluye a un padre que decidió no ser parte de su vida. ¿Y si quiero ser parte de ella ahora?». Las palabras salieron antes de que Alejandro pudiera pensarlas completamente. «Eso dependería totalmente de tus términos, Alejandro», respondió Sofía, cruzándose de brazos. «Leo no es un proyecto de fin de semana, ni un compromiso social para impresionar a inversores. Es una persona completa, con necesidades emocionales, con expectativas, con un corazón fácil de romper». «Yo no haría eso», protestó Alejandro. «Ya lo hiciste», respondió Sofía simplemente. «Conmigo, y con otras antes de mí, supongo. Es un patrón, Alejandro. Uno que tu madre reconoció porque vivió con tu padre». La brutal franqueza de sus palabras golpeó a Alejandro como agua fría, despertándolo a verdades que había evitado enfrentar durante toda su vida adulta. «No lo sé», admitió finalmente. «La honestidad era dolorosa, pero necesaria. Quiero creer que sí. Quiero ser mejor de lo que fue mi padre, pero no sé si sé cómo». El rostro de Sofía se suavizó ligeramente ante esta inesperada vulnerabilidad. «Nadie nace sabiendo cómo ser padre, Alejandro. Es una habilidad que se aprende a diario a través de prueba y error. La diferencia es que algunos eligen aprender, mientras que otros huyen ante la primera señal de dificultad». Alejandro asintió, entendiendo finalmente la magnitud de la elección que tenía ante sí. No se trataba solo de reconocer legalmente a Leo o proporcionar apoyo financiero. Se trataba de un compromiso de crecimiento personal que requeriría de él más coraje que cualquier negociación comercial que hubiera llevado a cabo jamás. Los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana de la habitación de invitados, despertando a Alejandro de un sueño sorprendentemente profundo. Por un momento se sintió desorientado, acostumbrado al panorama de rascacielos que ofrecía su ático en Madrid.
En cambio, solo veía cielo azul, montañas lejanas y el brillo dorado del lago a través de la ventana. Había pasado una semana desde su llegada no planificada a Tenerife. Una semana que parecía un instante y una eternidad al mismo tiempo. El fallo técnico del jet finalmente se había solucionado, y hoy era el día de partir o elegir quedarse de alguna manera. Se levantó y se acercó a la ventana. En el jardín de abajo, Leo jugaba con un pequeño avión de papel, corriendo y lanzándolo al aire una y otra vez, corrigiendo el ángulo con cada intento, aprendiendo intuitivamente aerodinámica a través del juego. Sofía lo observaba atentamente, sonriendo mientras tomaba su café matutino. Alejandro sintió un dolor agudo en el pecho, no de dolor, sino de reconocimiento. La escena de abajo era un vislumbre de una vida que nunca había vivido, una posibilidad que había descartado sin siquiera entender su valor. Su teléfono vibró en la mesita de noche. La señal, milagrosamente restaurada la noche anterior, trajo docenas de correos electrónicos, mensajes y notificaciones. Su imperio lo llamaba de vuelta. Una notificación captó su atención. Las acciones de la corporación Valdés habían caído un 3%, tras los rumores sobre un heredero no reconocido del CEO. La noticia ya se había filtrado. Probablemente obra de algún empleado del aeropuerto que reconoció al famoso empresario subiendo con una modelo internacional y bajando en un pueblo pequeño con una piloto y un niño que era su vivo reflejo. Otro correo, este de su director financiero, advertía sobre una reunión urgente de la junta directiva, necesaria para controlar el daño a la imagen de la empresa. Alejandro casi se rió de la ironía. Toda su vida adulta se había dedicado a crear una reputación impecable. Y ahora la existencia de su propio hijo se consideraba un daño que debía controlarse. Se vistió lentamente, cada movimiento deliberado, como si estuviera tomando una decisión con cada botón abrochado, cada elección de ropa. Cuando finalmente bajó a desayunar, encontró a la familia reunida en el jardín. No solo a Sofía y Leo, sino también a Carlos, Catalina y, sorprendentemente, Amanda, todavía presente a pesar de que su misión técnicamente había terminado. «Buenos días», saludó, sintiéndose extrañamente nervioso, como si fuera a hacer una presentación decisiva a inversores, y no a tomar café con personas que de diferentes maneras eran su familia. Leo saludó a Alejandro con alegría. «Mira lo lejos que puede volar mi avión ahora». El niño lanzó el pequeño avión de papel, que esta vez describió un arco elegante en el aire antes de aterrizar suavemente en la hierba a varios metros. «Impresionante», comentó Alejandro sinceramente, sentándose a la mesa. «Ajustaste el ángulo de las alas». Leo asintió con entusiasmo. «El abuelo Carlos me enseñó cómo. Todo es cuestión de aerodinámica». Leo tiene una comprensión intuitiva de la física que es realmente notable para su edad, comentó Sofía, pasándole a Alejandro una taza de café. Su profesor de ciencias dice que hace preguntas que a muchos adultos no se les ocurriría hacer. El orgullo en su voz era evidente, al igual que la insinuación silenciosa. «Te perdiste todo esto. 5 años de logros, descubrimientos, primeras veces. Supongo que estás ansioso por volver a la civilización», comentó Carlos, mirándolo por encima de sus gafas de lectura, con un periódico local abierto frente a él. «El jet está listo desde ayer por la tarde». «¿De verdad?», empezó Alejandro, sorprendiéndose con las palabras que siguieron. «Estaba pensando en quedarme unos días más, si no es una molestia». El silencio que siguió fue elocuente. Sofía levantó la vista de su taza, visiblemente sorprendida.
Catalina sonrió suavemente, como si hubiera previsto este momento. Leo, ajeno a las complejidades de los adultos, simplemente se alegró. Sí, podemos ir al Museo de Aviación en Santa Cruz. Tienen un Spitfire de verdad. Eso sería aceptable, respondió Sofía con cautela, sus ojos estudiando a Alejandro con una cautela renovada. Tengo algunas reuniones virtuales que no puedo posponer, explicó Alejandro, pero se pueden hacer desde aquí, y me gustaría conocer mejor la rutina de Leo. Ese día, mientras Leo estaba en la escuela, Alejandro finalmente tuvo la conversación que había estado evitando con su madre. Sentados junto al lago, lejos de los oídos de los demás, Catalina confirmó lo que Amanda había insinuado. Tu padre tuvo otro hijo, reveló con calma, 3 años mayor que tú, de una secretaria de la empresa, antes de que nos conociéramos. Cuando ella se quedó embarazada, él la despidió y se negó a asumir cualquier responsabilidad. ¿Y cómo te enteraste?, preguntó Alejandro, sintiendo una extraña mezcla de shock y alivio inexplicable, como si un misterio cuya existencia ni siquiera sospechaba finalmente tuviera sentido. Cuando tenías 12 años, recibimos una llamada del hospital. Un chico de 15 años necesitaba urgentemente un trasplante de médula ósea. Tenía una enfermedad genética rara que también se da en la familia de tu padre. Los médicos rastrearon posibles donantes compatibles. Y él era mi hermano. Rodrigo. Catalina pronunció el nombre suavemente. ¿Era mi medio hermano? Sí, confirmó ella. Tu padre lo negó hasta el final. Incluso cuando las pruebas lo confirmaron, se negó a ayudar. Te prohibió hacerte las pruebas como donante potencial. Alejandro cerró los ojos, tratando de procesar la magnitud de esta revelación. ¿Y qué le pasó? Encontró otro donante, menos compatible. Sobrevivió, pero con complicaciones. Ahora vive en Barcelona. Es profesor de ingeniería en la universidad. ¿Mantuvisteis el contacto? Discretamente. Tu padre nunca lo supo. Rodrigo me contactó cuando tenía 20 años, queriendo conocer su historia. No estaba enfadado, solo curioso. Es un hombre extraordinario, Alejandro. Te caería bien. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Toda su vida creyó que era hijo único, criado por un padre emocionalmente distante, pero al menos físicamente presente. Ahora descubría que era parte de un patrón, un ciclo de abandono que él había estado peligrosamente cerca de repetir. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Porque estás en la misma encrucijada que tu padre. 2 veces eligió el camino de la menor implicación emocional. Con Rodrigo, y luego contigo. A su manera. La pregunta es, ¿qué elegirás tú, Alejandro? Esa noche, después de ayudar a Leo con los deberes, una experiencia sorprendentemente agradable, Alejandro encontró a Sofía sola en el porche, mirando las estrellas. Sin preámbulos, dijo, «Quiero ser parte de su vida. No sé cómo. No sé si seré bueno en esto, pero quiero intentarlo». Sofía continuó mirando al cielo un largo minuto antes de responder. No es una decisión fácil, Alejandro. No se trata solo de visitas ocasionales o regalos caros de cumpleaños. Se trata de constancia, de compromiso, de estar presente incluso cuando es incómodo. Lo sé, respondió él, acercándose para mirar el mismo cielo que ella. Estoy dispuesto a aprender, a cambiar, a hacer lo que sea necesario. ¿Por qué? La pregunta fue simple, pero cargada de significado. ¿Por qué ahora, después de 5 años? Alejandro consideró varias respuestas, algunas calculadas para impresionarla, otras para evocar lástima. Pero al final,
eligió la verdad simple y cruda. Porque cuando miro a Leo, veo al hombre que podría haber sido si hubiera aprendido antes que la conexión es más importante que el control. Y porque no quiero que crezca pensando que no fue lo suficientemente importante para que yo cambiara. Algo en el rostro de Sofía se suavizó casi imperceptiblemente ante esta inesperada vulnerabilidad. Nadie nace sabiendo cómo ser padre, Alejandro. Es una habilidad que se aprende a diario a través de prueba y error. La diferencia es que algunos eligen aprender, mientras que otros huyen ante la primera señal de dificultad. Alejandro asintió, entendiendo finalmente la magnitud de la elección que tenía ante sí. Si te sientes inspirado, dale a me gusta y suscríbete para más historias que te harán reflexionar. Y si te atreves, escribe en los comentarios cuál consideras que es la elección más difícil. 3 meses después, Alejandro observaba desde el asiento del copiloto cómo Sofía pilotaba una avioneta sobre las verdes montañas de la isla. En el asiento trasero, Leo señalaba con entusiasmo formaciones nubosas y detalles del paisaje, su voz animada amplificada por los auriculares. Mucho había cambiado desde aquel primer vuelo. Alejandro cumplió su palabra, reorganizando su vida para incluir visitas regulares a Tenerife. Alquiló una casa en el pueblo para los fines de semana. Aprendió a cocinar los platos favoritos de Leo e incluso comenzó a tomar clases de vuelo. No para competir con Sofía, sino para entender mejor el mundo que fascinaba a su hijo. La Corporación Valdés sobrevivió al escándalo inicial, y tras una conferencia de prensa donde Alejandro reconoció públicamente la paternidad de Leo, las acciones se estabilizaron. Algunos inversores conservadores se fueron. Otros, sorprendentemente, tomaron la transparencia como una señal positiva de madurez corporativa. Mira, papá. La voz de Leo en los auriculares aún provocaba una ola de emoción en Alejandro cada vez que lo llamaba así. Un título que lentamente estaba aprendiendo a merecer. Ahí abajo está nuestro lago. Lo veo, respondió él, sonriendo ante el entusiasmo de su hijo. Se ve aún más bonito desde arriba. Todo se ve diferente cuando cambias de perspectiva, comentó Sofía, ajustando suavemente los controles. ¿Listo para tomar el mando un minuto? La oferta sorprendió a Alejandro. ¿Estás segura? Estamos a altitud de crucero. El cielo está despejado. Las condiciones son perfectas, respondió ella. Esa leve sonrisa que él comenzaba a reconocer de nuevo curvó sus labios. Además, tengo buenos reflejos si empiezas a llevarnos hacia una montaña. Con cuidado. Alejandro puso las manos en los mandos, sintiendo la sutil vibración del avión, la responsabilidad literal de 3 vidas en sus manos. Era aterrador y estimulante al mismo tiempo. «¡Estás volando, papá!», exclamó Leo con evidente orgullo en su voz. «Estoy volando», confirmó Alejandro, concentrándose intensamente en mantener el avión nivelado. «Estoy volando». Pero de alguna manera, esas simples palabras tenían un significado mucho más profundo. No solo sobre el control del avión, sino sobre finalmente tomar el control de su propia vida, sus elecciones, sus responsabilidades. El cielo abierto ante él, infinito en sus posibilidades. Parecía el escenario perfecto para este momento de claridad. Alejandro Valdés, que había pasado su vida construyendo estructuras que tocaban el cielo, finalmente estaba aprendiendo a volar. No solo, como siempre había creído, más eficiente, sino acompañado, guiado, apoyado por las personas que, de diferentes maneras, formaban la familia que no sabía que necesitaba. «¿Y a dónde volamos ahora?», preguntó Leo. Alejandro intercambió una mirada con Sofía antes de responder, encontrando en sus ojos
no el amor que una vez compartieron, sino algo igual de valioso: respeto, entendimiento mutuo y la promesa tácita de un futuro en el que ambos pondrían las necesidades de su hijo por encima de todo lo demás. «A donde tú quieras», respondió él, sabiendo que, para él, el cielo era el límite. Llamada a la acción final. ¿Qué te ha parecido la transformación de Alejandro? ¿Crees que es posible redimirse después de tantos años de ausencia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si esta historia te ha conmovido, dale a me gusta, compártela con alguien que crea en las segundas oportunidades y suscríbete al canal para más relatos inspiradores. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.